Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Viene dispuesto a recibir de Dios? Qué bueno que estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y nos vemos con alegría y con gozo. Nos saludamos porque nos podemos ver, porque no sabemos si el próximo servicio nos vemos aquí o en el cielo, ¿verdad? Solo el Señor sabe, pero gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, hoy en la serie El Pecado voy a tocar un tema importante, el pecado de la acepción de personas. Y si va por favor a Santiago capítulo 2 versículo 1, acuérdese que el libro de Santiago es de los últimos casi en su Biblia. Santiago capítulo 2 versículo número 1. Búsquelo. El pecado de la acepción de personas. Vamos a leer versículo 1 en adelante. ¿Está listo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer. Mire, ponga mucha atención. Dice la Escritura así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vamos a orar por la palabra de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que hemos venido, Señor, a la iglesia a recibir de ti. Reconocemos que nuestra vida, nuestra familia necesita tu palabra, porque tu palabra es lo que nos santifica, tu palabra es la que nos ayuda, Dios, a vivir, Señor. Pedimos, Señor, hoy que tu palabra nos bendiga, nos sea de provecho, nos sea útil. Te pido por aquel que venga, Señor, con diversos problemas, Dios, cargándolos, Señor, que tú le des sabiduría, que tú le ayudes con sus cargas y que pueda, Señor, vivir diferente, Señor, tener paz en su corazón. Por más difíciles que sean las situaciones que estén viviendo, Señor, obra milagrosamente y ten misericordia de aquel que viene cargado y cansado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el pecado de la acepción de personas. Y comienzo la enseñanza haciendo una pregunta. ¿Tratamos igual a un hombre rico que a un hombre pobre? ¿Será que los tratamos igual? Quizás algunos sí, quizás algunos otros, bueno, quizás tenemos que reconocer que quizás sí se hace alguna diferencia. Si te encuentras con el rico del pueblo, con el que es su fama le trasciende porque es una persona adinerada, por generaciones su familia lo ha sido, ¿verdad? Es alguien influyente, importante en la ciudad. Y bueno, pues lo conoces, te lo encuentras, cómo es el saludo que le haces. Pero si te encuentras a otra persona que quizás pues está por ahí, que no le ha ido bien, una persona pobre, andrajosa, y se acerca a nosotros, ¿cómo reaccionamos? Es una de las cuestiones sobre la que Santiago nos hace una reflexión en el comienzo del capítulo número 2, ¿sí?
si damos nosotros el mismo trato a todas las personas, sin importar que sean ricos, pobres, blancos, negros, morenos, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, de la misma o distinta tendencia política, ¿cómo nos comportamos? Porque también a veces hacemos diferencia por la preferencia política de las personas, y a veces sabemos cuál es su preferencia política, y si no es la misma de nosotros, si es antagónico a lo que nosotros tenemos tendencia o preferencia en cuestión de política, pues ¿cómo es de repente el ejercicio? Gloria a Dios que el Señor a nosotros los cristianos pues nos va puliendo, ¿verdad? Y nos va mostrando que pues esas cosas no deben de estar en nosotros, pero pues no estamos exentos de esos, ¿verdad? Debemos recordar que Santiago escribió que era pecado el hacer diferencia, ¿sí? El tener nosotros prejuicios, odios basados en la clase o en las etnias, en la nacionalidad, en las cuestiones religiosas también. En el mundo antiguo, en el mundo bíblico, en el tiempo del Antiguo Testamento, fíjese en esto que le voy a decir, pues era muy marcado todas estas diferencias, y no es en vano que la palabra de Dios lo menciona. Imagínese nada más, ¿verdad? Después del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús resucita y sube a los cielos, y luego empieza una grande persecución a los cristianos, ¿sí? Y después de ese tiempo, 70 años, 60, 70 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que se empiezan a establecer congregaciones, que empieza a haber iglesias cristianas, y que entonces los judíos, había judíos que se convertían al cristianismo. Imagínense una iglesia así pues como la de nosotros, pero en aquellos tiempos, ¿sí? En los tiempos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, como le dicen muchos, ¿sí? A ese tiempo en donde los judíos se convertían al cristianismo, pero y se reunían en la iglesia, pero en esa misma iglesia, en esa misma congregación, se reunían personas que no eran judías, que eran gentiles, que eran samaritanos, que eran venían de la idolatría, bueno, de tantas cosas, y todos estaban juntos en la misma congregación, ¿sí? Había en aquellos tiempos esclavitud, ¿sí? Imagínense que los amos o algún amo se convertía al cristianismo, y también sus esclavos o los esclavos, y todos iban a la misma iglesia. Puede imaginar que con lo que ellos traían, con su pasado, con sus tendencias, de las cuales el Señor los quería limpiar, pues tenía que haber algo ahí en la congregación, porque algunos se seguían aferrando. Los judíos, tenemos evidencia en la palabra que los judíos querían judaizar en el cristianismo, querían circuncidar a los gentiles que se convertían al cristianismo, algunos. Imagínense, ¿verdad? Y luego pues los gentiles, que ellos siempre estaban acostumbrados al mucho libertinaje, pues querían seguir igual. Y bueno, como un judío que no se hablaba con los samaritanos, ¿sí se acuerda que no había entre ellos buena amistad, no, por cuestión de religión, y ahora tenerlos sentados a un lado? El amo, imagínate tener ahí al esclavo dirigiendo ahí la alabanza o predicando la palabra, sí. Y a veces hacemos diferencia entre las personas. A veces nosotros recibimos las predicaciones de unas personas, pero de otros no, sí. Yo no sé si aquí en esta iglesia pase lo mismo, si puedan decir: oh, yo iba a predicar el pastor, yo tengo mi favorito,
a mí me gusta más fulanito o sultanito. Entonces también caemos en situaciones así. Entonces no es en vano ni de balde la palabra escrita, siempre nos bendice, ¿sí? Un aspecto muy importante en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora, fue romper esas murallas que dividían a la humanidad, ¿sí? Y poder bendecir pues a la raza humana en general que venía a Él, que creían en Él. La frase hacer acepción de personas que leímos ahí en Santiago, bueno, se encuentra en varias traducciones de la Biblia. Quiere decir obrar con parcialidad a favor de alguien. En este caso, de Santiago, porque es rico, influyente o popular. La definición de la palabra acepción en el diccionario de la lengua española dice que es favorecer o inclinarse más a algunas personas por motivos o afectos particulares sin hacer caso del mérito o de la razón. Eso significa la palabra acepción. En la Biblia es una falta que la Biblia condena insistentemente, reprueba la diferencia o la acepción de personas. Los fariseos, este grupo religioso y político en los tiempos de Jesús, muy influyente, pues ellos no tuvieron más remedio que admitir que Jesús no hacía acepción de personas. Estaban siempre buscando ellos ocasión para culpar, para hablar mal de Jesús, para denunciarlo ante las autoridades de aquel tiempo, lo que Jesús hiciera, pero nunca encontraban nada. Tan no encontraban nada que tuvieron que pagar testigos falsos cuando arrestaron al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Para que ellos dijeran mentira. Tergiversaron mensajes que el Señor decía conforme a la edificación del templo en 3 días, ¿sí? Entonces, bueno, pues no hallaban ocasión. Y mire lo que dice Lucas 20, versículo 21, vamos ahí por favor. Lucas capítulo 20, versículo número 21. Lo voy a leer, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad, ¿sí? Sabemos, sí lo decían ellos para tentarle. Versículos anteriores dicen que le estaban acechando. Sabemos que no haces acepción de personas. Ellos lo estaban reconociendo. El Señor Jesús hablaba, había quien decía que su palabra era dura. Decían: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Porque el Señor hablaba fuerte y no importando quién fuera, es decir, Él no quería quedar bien con nadie. Él hablaba, pero muchos se incomodaban por lo que Él decía, por las enseñanzas que el Señor daba. Por otro lado, el apóstol Pablo, él también estaba convencido de que los judíos y los gentiles iban a recibir el mismo juicio de Dios, porque Dios no tenía favoritos. Y de esto podemos dar constancia en Romanos capítulo 2, versículo 11. Vaya ahí por favor, Romanos 2, verso 11. Es una frase muy pequeña, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿sí? También nosotros vemos que en Efesios capítulo 6, versículo 9, vamos ahí, Efesios 6, 9. Dice, ¿ya lo tiene? Dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo,
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de los esclavos, ¿verdad? Dice, y el vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. O sea, aquí sí, tú eres el patrón, tú eres el esclavo, pero no, en cuestión espiritual, el Dios de ellos es tu Dios, les está diciendo a los amos. Dejen sus amenazas. ¿Por qué les decía eso? Porque seguramente los amos amenazaban. ¿Y a quién? Ni modo que a otro amo, sino a los esclavos, ¿verdad? Los amenazaban. Sí. Santiago, si usted lee toda la epístola, la carta de Santiago, se va a dar cuenta de que él tenía lo que pues los conocedores, los teólogos, él tenía temor de que el esnovismo entrara a la iglesia, se fuera metiendo. Esa palabra esnovismo es para decir que es la exagerada admiración por lo que está de moda, por lo que se considera distinguido, por lo que se considera elegante, todas esas atracciones del mundo. Santiago es el que dice que no se puede, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si usted lee toda la epístola, pues se va a dar cuenta de que es una preocupación de él, que la iglesia no se deje llevar por lo que está de moda, por lo que ahorita de moda puedan ser las fórmulas, los métodos, las técnicas para tener a la gente entretenida, elevada, ¿sí? Cosa que muchas congregaciones han sucumbido a esa tentación de hacer cosas para que las personas pues estén entretenidas con cosas que son de moda. Y bueno, la palabra de Dios para nosotros debe de ser la moda eterna, y aunque no es correcto decirlo de esa forma, para nosotros la palabra es, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos, y es lo que usted, lo que yo, lo que todas las personas necesitamos, ¿sí? Si conocemos la verdad nos hace libres. Las modas son pasajeras, y luego dicen que de la moda lo que te acomoda, ¿verdad? Porque no todo les va bien con la moda. Entonces Santiago, en este pasaje que leíamos al principio, que es la base de la predicación, él traza la historia de dos hombres, hace un supuesto, dice, si en tu congregación, que así lo menciona, ahí donde tú te reúnes, donde es tu iglesia, entra en la reunión uno vestido lujosamente, ¿sí?, y con los dedos llenos de anillos de oro, y bueno, el otro pues no, como podía, ¿verdad? Un pobre. En aquel tiempo los más ostentosos llevaban anillos en todos los dedos. Hoy en día, bueno, pues no es tan común, ¿verdad? Pero hay personas que también lo hacen, ¿sí? Inclusive había ocasiones en que se ponían hasta 2 anillos en un mismo dedo, ¿sí? A veces también se daba este fenómeno que en aquellos tiempos que hasta alquilaban anillos para lucirlos, ¿sí?, cuando ellos querían dar la impresión de que eran muy ricos, ¿sí? No sé, hoy se me ocurre pensar que si hoy te invitan a una fiesta o vienes a la iglesia o algo y pues rentas tu tacuche de pingüino, ¿sí?, para ir bien elegante con tu sombrero. Llegas a la fiesta y van a pensar que eres el mago, ¿verdad?, que va a entretener. Sí. El rico se viste con una ropa espléndida, y más que espléndida, la palabra que Santiago utiliza con una vestidura espléndida, dice la Escritura, pero en su original, de donde se tradujo espléndido, el vocablo griego es lampra. Esa palabra, fíjate hermano, que significa brillante, llamativo, eso significa. Es decir, una ropa que sin lugar a dudas llamaba la atención. Así, entonces, si a tu congregación entra una persona vestida de manera que llama la atención, ¿sí?, brillante,
Y no bien entra el rico a la iglesia, detrás de él entra un hombre pobre, un hombre que vestía con ropa que también llamaba la atención, pero no por su brillantez, sino por ser andrajosa. Es el ejemplo que él pone. Llamaba la atención por ser sucia, por estar rota, posiblemente maloliente. ¿Sí? Toda la congregación en ese ejemplo, mira lo que está sucediendo. La reacción de la gente fue que miró con agrado al rico. ¿Sí? Se le siente en el mejor lugar al que tenía la ropa espléndida. ¿Sí? Yo no sé si pensaba, no hay una reflexión, si a nosotros nos sucediera lo mismo, entrar una persona con su forma de vestir que nos llamara la atención, ¿sí? Y que pues fuera una persona así rica, ¿sí? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué pensaban ellos? Yo no sé si en esa congregación decían, qué bueno que esta persona nos está visitando. Quizás ellos podían decir, este es un hombre muy importante. Eso quiere decir que nuestra iglesia va por buen camino. Nos sentimos orgullosos entonces de nuestra iglesia porque viene alguien. Imagínate que a nuestra congregación aquí empezara a congregarse alguien importante, político, artista, conocido, ¿verdad? No, mira, ahí en nuestra congregación va uno que ganó la de Bailando por un Sueño. ¿Sí? Yo ahí me siento junto a él. Ve, habías de ir. Bueno, a veces así suele pasar, ¿no? En vez de hablar de Jesús, en vez de hablar del Señor, ¿verdad? En nuestra congregación baile el diputado fulano de tal. Yo no sé si la gente puede decir, uy, qué bueno que me dices, mejor ni voy. Sí. Bueno, no cabe duda que habría problemas sociales en la iglesia primitiva, en la iglesia de los tiempos de Jesús. La iglesia era el único lugar del mundo antiguo en que no existían o no debían de existir diferencias, como hoy en día también, ¿sí? Por cuestión de lógica y de sentido común, al principio cuando empezaron a surgir las iglesias y empezaron a crecer y empezaron a llenarse de personas que venían, judíos, samaritanos, de donde fueran, de la religión que fueran, dejaban su religión para estarse viniendo al cristianismo y estarse congregando, pues por ese sentido común debía de haber alguna timidez, vamos a decirlo así, algo que la gente, bueno, tuvo que ir soltando a medida de que iban avanzando en el conocimiento de Cristo, ¿sí? El amo se sentaba en el mismo banco que su esclavo, ¿sí? O como le decía hace un momento, pues se encontraba de repente el amo que el esclavo es el que estaba dirigiendo el culto. Y seguramente tenía que haber algo con lo cual tenían que luchar las personas. El judío, ver que se sentaban junto a él samaritanos y que no se podían ver ni en pintura ellos. Sí. O las mujeres. Hay congregaciones en donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres del otro lado. Sí. Y si una mujer se sienta junto a un hombre, pues imagínense en aquellos tiempos, ¿verdad? Debía de haber causado cierta situación incómoda, pero se tuvo que ir superando en la verdadera iglesia del Señor. Sí. Los esclavos solamente eran herramientas, las mujeres casi estimadas como una cosa en aquellos tiempos. Sí. Hoy se lucha todavía con esas cosas. Sí. Imagine en aquellos tiempos. En aquellos tiempos de la iglesia primitiva era predominantemente pobre, humilde. Por tanto, si un rico se convertía, se incorporaba a la comunión de Cristo, a la iglesia, al compañerismo, existía siempre o estaba ahí la tentación de darle importancia y de tratarle, si se convirtió un rico, tratarlo como un trofeo especial para el Señor. Sí.
Entonces debemos nosotros de luchar siempre con las tentaciones. Por ejemplo, cuando se recogen las ofrendas, ya no utilizamos sobres como en algún tiempo lo hacíamos. Entre una de las razones es para que pues solamente el Señor sepa lo que usted da, y el Señor es el que bendice, y así de esa forma nos cuida usted también a nosotros. Sí. Entonces son cosas que pues debe uno de tener cuidado para no tener la tentación de las preferencias. Dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? La iglesia debe de ser el único lugar en que desaparecen todas esas diferencias. No puede haber diferencias de rango y de prestigio cuando las personas nos reunimos en la presencia de nuestro Rey. No puede haber diferencia de méritos. ¿Quién trabaja más? ¿Quién hace más? Cuando las personas nos reunimos, ¿sí?, adorar a nuestro Señor, cuando estamos en la santidad de nuestro Dios, en la presencia de Dios, todas las diferencias terrenales son menos que polvo, ¿sí? Toda dignidad, todo lo que a nosotros nos puede hacer querer exaltar o creernos mejor, pues son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que era un trapo de inmundicia? Es lo que viene siendo hoy una toalla femenina usada, por supuesto. Entonces mira lo que dice el Señor, ¿verdad? Que para eso es las obras. Entonces no debe de haber jactancia. Las obras son buenas, ¿verdad? Y debemos hacerlas. Sí. Hace poco me decía una persona que va al asilo, unas personas de aquí de la iglesia, a visitar a una persona, me decía, hay mucha necesidad, ¿por qué no va gente de la iglesia? Y me dejó ahí sembrada esa situación y esa carga para estar orando. Sí, Señor, pues hay que orar para que gente de nuestra congregación tenga ese deseo de ir con los ancianitos, estar haciéndolo, estar yendo pues frecuentemente. Sí. Usted sabe que es bueno que también el pastor vaya, pero no puede el pastor estar en todas partes, ¿verdad? Entonces, pero somos nosotros muchos, pero no nos vamos a ir al cielo si hacemos esas cosas, eso lo entendemos bien, ni nos podemos jactar, Dios nos libre de eso, pero también son necesarias esas cosas, ¿verdad? Me decían, mira, ahí está una persona que me contaban pues de su situación, así muy difícil, pues para no dar más detalles, muy difícil, y me decían, me decían, lo peor de todo eso, dice, es que esa persona tiene hijos, tiene su familia, dice, pero no, se interesan más otros familiares de otro lado, lejos, ¿sí?, que vienen de vez en cuando. Y ahí la gente necesita mucho de Dios porque a veces está muy resentida, muy lastimada. Sí. ¿Cómo podemos explicar que van a visitarlos? Y me decía, hay una señora ahí que me agarra de la mano y me dice, sácame de aquí, ya no quiero estar aquí, ya no aguanto estar aquí, lléveme. Ni se conocen. Y le dice eso. Entonces imagínese cómo usted puede llevar un poquito del Señor, mucho a esas personas, ¿verdad? Sin que nosotros hagamos diferencias, bueno, pues, o califiquemos o juzguemos. Si fueron personas muy duras y ahora están cosechando, pues podrá ser todo eso, pero nosotros somos llamados a llevarles al Señor. Aparte, algo más que se les pueda llevar, que la iglesia se lo pueda mandar a través de usted o de los que Dios les ponga esa carga. Estos comentarios son con ese propósito, son con esa intención de sembrar una carga en algunos y que después me digan, yo quiero, ¿cómo le vamos a hacer? Sí. Y que todo puede empezar ahí con una carga, con una emoción, y después se va depurando y el Señor establece ahí un ministerio de servicio.
¿sí? La acepción de personas también se puede decir el valor humano. ¿Cuánto vale una persona? Si hablamos así de dinero, ¿cuánto vale una persona? Hay gente que compra personas, ¿no? Las mafias en su trata de blancas, ¿sí? Y de morenas y de todo. Las encargan, ¿verdad? ¿Y cuánto vale? No, pues y uno piensa que es al tercer mundo de donde surten ese tráfico, y nos damos cuenta de que hacen su tráfico en la Europa antigua, de todos aquellos países que se separaron de la Unión Soviética, en donde la gente tiene una cultura muy elevada, y sin embargo, ¿verdad? Se da todo ese tráfico de gente ucraniana, eslovacos, rusos, etcétera, etcétera. No digamos de Centroamérica o de nuestro propio país. ¿Cuánto vale una persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace algo valioso? Generalmente lo hace lo que nosotros estemos dispuestos a pagar por él. Independientemente del recurso que nosotros invirtamos, entre más dispuestos estemos a dar, es porque hemos descubierto que más valor tiene y nosotros se lo damos. Entendiendo eso, yo te hago una pregunta: ¿cuánto vales tú, hermano? Dicho con todo respeto, ¿sí? No me lo tome a mal. Yo entiendo que son preguntas nada más para reflexionar y pensar, no para contestar aquí. ¿Cuánto vale usted? ¿Podría yo decir cuánto valgo yo? Dicho de otro modo, ¿cuánto estarías dispuesto a dar por un familiar tuyo? Por una persona. Si tú tuvieras que pagar el precio por su vida, ¿cuánto estarías dispuesto a dar? ¿Cuánto estarías dispuesto, joven, a dar por tu mamá o por tu papá? ¿Cuánto vale, joven, tu mamá? ¿Cuánto vale tu papá? Y podemos decir, no tiene precios, vale 1,000, pero no quiere decir que 1,000 pesos, no es como para decir, ay, vale 1,000, como cuando le dicen, te quiero 1,000, ¿verdad? No, mi papá es mi héroe. No, cuando yo sea grande quiero ser como. Bueno, ¿y por qué no lo obedeces? Ayer decía eso en Tuxpan, ¿verdad? Y luego volteé a ver que las mamás les daban unos pellizcos. ¿Y lo que está diciendo el pastor? Yo les iba a decir, pues por eso no le obedece. Sí. ¿Cuánto vale tu esposa? ¿Cuánto vale tu esposo? O los vamos a valorar, lo vas a valorar a tu esposa, a tu esposo, hasta que lo estés sepultando. A tu papá, a tu mamá. Nosotros no acostumbramos a hacer este tipo de preguntas, pero deberíamos de hacerlo más frecuentemente, con el propósito de recordar que ante los ojos de Dios no hay nada más valioso para nosotros. Se oye raro esto, ¿no? Pero ¿cómo podemos entender que Jesús, dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó? Asimismo se hizo hombre. Dice la Biblia que se humilló al punto de ser hombre. Y cómo no, ¿verdad? Dios se vino a nacer en una mujer, se hizo hombre, se humilló. Pero Él no tuvo más. ¿Sabes por qué lo hizo? Dice, por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice la palabra, el justo por los injustos. Si le quitamos lo universal, que es lo maravilloso, nos amó a todos, a todo aquel que crea, a todo aquel que se acerque, y lo personalizamos,
como debe de ser también. Dios dio a su Hijo por ti. Por ti. Y repito, no te ofendas. ¿Sí? Estamos hablando del valor, no te menosprecio, pero sabiendo cómo somos todos los seres humanos con la tendencia al mal, cómo mentimos con facilidad, cómo, ¿verdad? Bueno, hacemos cosas que Dios no quiere, y sin embargo Dios nos amó cuando estábamos sucios y contaminados. Dio a su Hijo. Jesús es Dios, es el Padre y el Hijo uno son, dice la Escritura. Entonces Dios dio su vida por usted. ¿Cuánto vales? Yo no sé. Yo puedo decir que Dios vio en mí, no sé. ¿Por qué me ama? O sea, ¿por qué motivo? Si estamos llenos de imperfecciones, llenos de pecado, llenos de tantas cosas. ¿Y por qué Dios dio su vida por mí? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Isaías que era de hermoso parecer, sin embargo no le reconocían de los golpes que le dieron. Eso estaba profetizado que iba a suceder eso. Sus latigazos, sus golpes. Cuando él estaba clavado ahí en la cruz, dice la Escritura que un soldado, ¿verdad? Lo atravesó con su lanza, traspasó su costado. No fue un piquete nada más, lo atravesó. No le dejó la lanza ahí. Cuando la sacó, imagínate el daño que provocó en él. Y el Señor dice que no abrió su boca. Por amor al sucio pecador, que si creía en Él iba a tener vida eterna. Es el gran amor del Señor. ¿Cuánto vale la persona que tienes a un lado? Quizás tú puedes decir, pero es mi esposo, es mi esposa, es mi papá, no sé, es mi hermano, me debe una lana y no me la quiere pagar. ¿Cuánto vale esta persona? La que tengo a un lado y decimos nosotros, si es así, si es así, si es así. Pues por esa persona que es con todos esos así, así, Dios dio su vida por ella. Y dio su vida por ti y por mí, que no somos muy diferentes. Al más sucio y al más corrupto y al más vil pecador, no somos tan diferentes. Y Dios dio su vida por nosotros. ¿Cuánto vale la persona que está a un lado de ti? Porque nosotros a veces sí tendemos a hacer un menosprecio de las personas. Dice la Biblia que nuestra fe en Jesús sea sin acepción de personas. Nuestra fe, ¿sí?, en Jesús. Entendemos nosotros que, bueno, pues la Biblia nos dice que debemos proveer primero para los de nuestra casa, y eso no es obvio que es un mandato bíblico. Debo de ver primero por mi familia y por mis hijos, y después ver por los demás, y así cada uno de nosotros, ¿sí? No es, debemos de saber separar. Por eso dice la Biblia, nuestra fe en el Señor Jesús. Entonces aquí en la iglesia, si no me estoy confundiendo, había los grupos de AA que decían, allá afuera cuelgas tu abrigo de tu título, de lo que sea. Allá, aquí todos somos iguales. Allá ahí se quedan. Aquí en la iglesia es lo mismo. Todos somos hijos de Dios, pecadores arrepentidos, que Dios nos está ayudando a cambiar, y que nos cuesta a veces mucho trabajo, sí es cierto, pero debemos de tenernos paciencia. Por eso dice la Biblia, soportándonos con paciencia los unos a los otros, orando. La oración es una herramienta, dice la Biblia en Efesios que es un arma, ¿sí? ¿Sí? Las armas de nuestra milicia, también dice la Escritura, no son terrenales, sino son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Entonces Dios nos ha bendecido con
con el tener comunicación con Él y podemos orar. Y ves a un hermano que pues a veces yo hoy le decía a una persona, yo no sé por qué esta persona no entiende. Y las predicaciones, y no entiende, yo no sé qué quiere que le pase. Y ¿por qué no entiende? ¿Y por qué no entiende? Pues tenemos que estar orando y orando. Y uno no entiende, pero debe uno orar. Y debemos de orar por esa persona. Y debemos de estar clamando al Señor. Y así tú también, ¿verdad? Yo no sé por qué mi familia es así. Pues ora mucho por tu familia. Y ora y ora y ora, ¿verdad? Porque a eso estamos nosotros llamados. ¿Sí? ¿Cuánto valen las personas a tu alrededor? Vemos ahora en México lo que ha sucedido. La gente sale a ayudar y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que suceden para salvar a las personas. Debemos de estar orando por todos ellos, ¿verdad? Y vemos que hay un despliegue porque se supone que una vida está por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Todos los recursos se deben agotar para que una persona esté bien. ¿Sí? Y es una contrariedad. Ahora el gobierno y ahora todo, qué bueno que estamos haciendo eso, pero cuando vamos a otras instituciones, ¿verdad? De salud o de lo que sea, pues es lo mismo. No está la gente con escombros encima de su cuerpo, con toneladas de escombro, pero vale lo mismo. Y hay que tratarlos igual. Y hay que tratar a los ancianitos igual. Yo creo que si usted se da una vuelta a un asilo, no va a ser el mismo usted. No va a ser el mismo. Y si Dios nos da vida, vamos para viejitos. ¿Cuántos viejitos hay aquí? No levante la mano. ¿Cuántos tienen la de 60 y más? ¿Verdad? Gloria al Señor que está aquí y no está en un asilo. Imagínense ellos, ¿verdad? Que si ahí es su última oportunidad de conocer del Señor. Si ellos no pueden venir a la iglesia, si hay que llevarles la iglesia allá, ¿no? Qué bueno que usted sí está aquí en la iglesia. ¿Sí? Si Jesús consideró que todos valemos lo mismo, Él así lo demostró. Cuando se trataba de disciplina, Él pues hablaba duro a quien fuera. Cuando se trataba de misericordia, lo mismo. Todos reconocían que Él lo hacía sin acepción de personas. Los apóstoles enseñaron no hacer distingo en cuanto a nuestra fe, ¿sí? En cuanto al trato con las personas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creer que no valemos nada? Porque a veces una de las cosas más duras en las personas es que ellos mismos creen que no valen nada. Si tú eres una de esas personas que dices, yo siento que no valgo nada porque pues mira cómo me tratan los que están cerca de mí, bueno, pues espero que con lo que estás escuchando hoy cambies de opinión, porque Dios te ama, dio su vida por ti, te está esperando con los brazos abiertos. Entonces no puedes decir que no te ama. Es pecado hacer acepción de personas. Y si tú mismo te devalúas, estás pecando delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros decir si menospreciamos a los demás? Hace poco tiempo veía por ahí un video, alguien, no sé, de esos videos que mandan, de una persona que estaba, era una mujer con las huellas de la edad en su cara, en su rostro, con las huellas de los hijos en su cuerpo, en su abdomen. Y a veces y decía del hombre esposo de ella que andaba buscando otras mujeres porque la que tenía en su casa ya estaba cambiada, no como él la conoció al principio. Y hacían una reflexión que esas huellas en su rostro, esas huellas en el abdomen, en su cuerpo, era toda una vida de entrega.
y que a veces los demás, ni los hijos ni los esposos sabemos valorar. Que se están acabando ahí las personas, ¿verdad? Y nosotros no sabemos darle su lugar a las personas. Nuestros conceptos de belleza están por otro lado, por otro rumbo. Discúlpeme, no sé qué pasa, pero el valor humano no se puede igualar con la raza, con la riqueza, con la posición social o con la educación, con el nivel de educación. Todas las personas tienen su importancia y son de gran valor en el orden de Dios. Considerar una raza, un grupo o un individuo como menos importante que otro es pecado, lo dice la palabra, tomando en cuenta el hecho de que Cristo murió por todos y por cada uno en particular. Al pie de la cruz todos somos iguales. Sí. Entonces aprendamos a respetar y a honrar a cada persona, a cada pueblo, sin tener en cuenta su color. No nos expresemos de las personas como, este es un indio. No, borremos eso de nuestro lenguaje. No lo digamos así. Dice Mateo 25:40, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando tú haces algo por una persona, bueno, es como si se lo hicieras al Señor Jesús. Según el pasaje, ya estoy terminando, según este pasaje de Santiago hay 4 razones por las que nosotros no debemos hacer acepción de personas, según lo que leímos en Santiago 2, porque Dios lo ordena en primer lugar, ahí lo vemos claramente. En segundo lugar, porque al rechazar a un hermano, tomamos el lugar de un juez. Mira, Santiago 2, verso 4, vamos a leerlo, ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Santiago capítulo 2 verso 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros, es una pregunta, ¿verdad? Entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, otra razón es porque si nosotros hacemos distinción, tomamos el lugar de juez, porque demuestra que tenemos malos pensamientos, aprovechando que estamos ahí en el versículo 4. Y ya en el 5 y el 6, porque se discrimina a los pobres y se les humilla. ¿Sí? ¿Qué tan rico eres? Si lo hablamos en lo espiritual, ¿qué tan ricos somos? ¿Qué riqueza tenías cuando tú conociste al Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Del pozo de la desesperación, dice la Escritura, del lodo cenagoso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Dios es el que nos ha dado a nosotros vida, el que nos ama. Entonces no tengamos más alto concepto de nosotros, pensemos de cada quien de sí mismo con cordura. No somos más ni somos menos, entendamos eso, es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a terminar, póngase de pie por favor.